Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Para Dylan el mundo se estaba derrumbando. Lo que acababa de encontrar en la cabaña donde vivían sus padres era escalofriante. Todos estaban sin vida. Sus atacantes no habían respetado ni a los más pequeños. Pero lo más escalofriante era la forma como lo habían hecho. Estaban totalmente destrozados. Parecían haber sido bestias quienes los atacaron, porque la cabaña estaba semidestruida. Pero quiénes o por qué lo hicieron, no creía tuvieran enemigos. Moraban en el bosque, por lo mismo nunca habían querido irse al poblado. Sus padres decían que en la naturaleza había magia, de ella tenía lo que necesitaban. Nunca le dijo a qué se refería con eso. Nicolás, su padre, era tan misterioso. Decía tener cierto poder obtenido por los elementos naturales del mismo bosque. No sabía a qué poder se refería, ni cómo lo había obtenido, pero de ser verdad, tal vez eso había sido la causa de sus muertes. No tenía la manera de llevarlos a enterrar al pueblo. Estaba muy lejos, los vehículos no podían entrar, solo se podía llegar a caballo por una brecha, como él lo había hecho, y con el dolor de su corazón hizo un hoyo y lo sepultó ahí. Además, ellos no querrían que descansaran sus restos en ningún otro lugar. Después de hacerlo, revisó los alrededores para buscar alguna huella de los asesinos. Sacó el celular y le llamó a su novia, le contó lo sucedido, avisándole que se quedaría hasta saber algo sobre las extrañas muertes de su familia. Al revisar no encontró nada, solamente huellas de animales, parecían de perro, pero extrañamente eran mucho más grandes. Podrían ser de puma o tal vez de algún oso, eran los animales más grandes que habitaban esos lugares. Ya dentro de la cabaña con más calma, revisó su interior. En la habitación semidestruida había regadas cosas de hechicería, hierbas secas regadas por donde sea y frascos llenos de un contenido raro. Se estaba enterando que sus viejos eran hechiceros. Ahora sus muertes se estaban tornando más escabrosas. Para su hijo era todo un misterio. Ya estaba oscureciendo y su intuición le dijo que los asesinos regresarían. Seguramente buscaban algo que tenía su padre, por lo que debía buscar un lugar seguro para pasar la noche. Vio un enorme y frondoso árbol frente a la cabaña y trepó en él. Ahí se ocultaría entre sus ramas, atándose a una de ellas para no caer al estar dormido. Era el lugar perfecto, porque desde arriba podría ver quién llegaba sin ser visto. A eso de las 12 de la noche, cuando la luna llena estaba en lo alto, escuchó aullidos. Pensó eran lobos. Momentos después, gruñidos bajo el árbol donde estaba oculto. Lo que vio le heló la sangre. Eran lobos, pero no lobos comunes. Estos caminaban en sus patas traseras, tenían facciones lobonas y humanas, garras colosales, el hocico brutal, patas y brazos largos humanoides. Furiosos emitieron rugidos, luego entraron a la cabaña. Eran 3 descomunales bestias lobonas. Dylan, oculto en el árbol, escuchaba cómo hacían destrozos dentro de ella. Sin duda buscaban algo. Rato después salían, y como salieron de furiosos, dedujo que no habían encontrado lo que buscaban y se perdieron en la oscuridad. Dylan sudaba frío. De haberlo detectado no haya vivido para contarlo, pero ahora ya sabía quién atacó a su familia. No obstante, ¿cómo podría enfrentarlos para vengar a sus padres? Por lo que sabía de esos seres eran muy poderosos, casi inmortales. Quizás lo mejor sería olvidar todo y largarse de ahí lo más pronto posible. Esperaría el amanecer, luego se iría. En cuanto salió el sol, bajó del árbol, fue a las tumbas para despedirse de su familia. Después entró a la derruida choza. Tal vez las bestias habían dejado algo servible de sus pertenencias. Al entrar miró su mochila. Estaba semi-hundida en un hoyo que habían hecho los lobos en el piso de madera. Era madera vieja y no soportó su peso al pisar. Cuando la sacó del agujero, vio que dentro de él había algo. Metió la mano y lo sacó. Era un viejo libro muy extraño, forrado al parecer de piel humana. Trató de abrirlo, pero el gancho con el que ensamblaba la cerradura estaba oxidado, se había pegado. Aquel libro le causó intriga y se aferró más para abrirlo. En uno de sus intentos, el gancho oxidado pinchó su dedo
cayendo gotas de sangre en la cara del libro. De repente, el almanaque comenzó a temblar como si tuviera vida propia. Reaccionaba la sangre, los seguros se botaron y se abrió. Las hojas parecían locas, revoloteaban como si hiciera mucho viento, hasta que se detuvieron quedando partido a la mitad. Entonces de entre ellas salió una extraña luz metiéndose en el cuerpo de Dylan. Parecía tener mucho poder porque al momento cayó sin sentido. Cuando despertó se sentía diferente, mucho más fuerte que antes. Dedujo que fue por el desmayo, había recuperado sus energías. Miró tirado el libro en el piso, quiso leerlo, pero las letras se veían borrosas y pensó que sus lentes se le habían roto. Al quitárselos para revisarlos, vio que estaban bien, notando que sin ellos miraba clarito a donde volteara. Vio que el contenido del libro era muy extraño, tenía imágenes de hombre y lobos, había muchas, donde se estaba llevando a cabo la transformación de hombre a licántropo. También tenía escritos en otro idioma, y aunque nunca había visto ese dialecto, podía leerlo perfectamente. No entendía qué le estaba sucediendo, pero se dio cuenta que desde que se abrió el libro, su cuerpo estaba sufriendo cambios. Lo tomó guardándolo, debía estudiarlo con calma para poder descifrarlo. Su aparición había cambiado las cosas, ahora debía quedarse por lo menos unos días. Necesitaba descifrar ese misterio y la muerte de sus padres. Acondicionó la casa lo mejor que pudo. Los hombres lobo poco habían dejado en pie. Al menos una de las camas pudo rescatar para no dormir en el piso. Por la comida no se preocupaba, podría cocinar en un fogón con leña. Eso y animales de casa abundaban en el lugar. Llegó la tarde, casi oscurecía. Sabía que al aparecer la luna podrían llegar las bestias y debía estar prevenido. Por eso dormiría con la escopeta de su padre a un lado para recibir a tiros a quien osara atacarlo. Pronto cayó la noche, el cielo estaba nublado y no podía apreciar si ya había aparecido la luna. Además, la choza estaba rodeada de árboles, poco podía verse el firmamento. Después de comerse un conejo asado y un café caliente, se acomodó lo mejor que pudo en la maltrecha cama. No pretendía dormir, trataría de estar despierto lo más que pudiera para descansar, por si le caían de sorpresa los hombres lobo. Afuera, el barullo de los animales nocturnos no cesaba en su canto. De repente, como si se hubiesen puesto de acuerdo, todos guardaron silencio. Su silencio anunciaba algo malo. En eso, se escucharon aullidos junto con el vuelo de algunos pájaros asustados. Potentes rugidos se oyeron más cerca. Dylan, nervioso, tomó la escopeta para defenderse de las bestias. De pronto, vio que del hueco en el piso salía una luz y recordó que ahí tenía oculto el libro. Aquella luz se dirigió hacia él, entrando en su cuerpo. Aquel almanaque tenía el poder de transformar en hombre lobo a quien se fusionara con él. La sangre de Dylan había caído accidentalmente en su portada, donde estaba impregnado el rostro de la bestia. Con ella se había activado y el poder del libro ahora estaba dentro del muchacho. Se habían hecho uno mismo, por ello se sentía diferente desde que entrara esa luz en su cuerpo, más vigoroso. En eso aparecieron dos bestias destrozando la puerta. Eran los mismos de anoche. Venían a buscar el libro por alguna razón. Al ver que otra bestia como ellos los estaba esperando, se quedaron quietos por un momento, dudando en atacarlo. Sabían que el poder del libro duplicaba el de ellos. A quien le diera su sangre lo haría un ser superdotado, más que cualquier bestia. Por eso mismo querían apoderarse de él. Pero aquel libro ya había escogido un recipiente y lo tenían enfrente convertido en un híbrido. El libro maldito de los lobos no tenía adversario en cuestión a poderío. Los carniceros no sabían que era el hijo de quienes mataran días antes y estaban por pagar su crimen. Los Lycans, aunque eran bestias poderosas, sintieron temor, sabían a lo que estaban por enfrentarse, pero debían pelear o morirían sin piedad entre las garras y fauces de aquel hombre lobo, sediento de venganza. El libro seguía brillando, impregnándole más poder y emitiendo un rugido se abalanzó contra ellos. Verdaderamente tenía un poder descomunal, porque aquellas bestias no resistieron el filo de sus garras y en unos minutos quedaron destrozados, lanzando su aullido de triunfo.
Entonces el libro dejó de brillar y Dylan regresó a su forma humana. También fue sorprendente que recordaba todo. Aún convertido en lobo había tenido conciencia. Lo que no comprendía era si el libro tenía tanto poder, ¿por qué su padre no protegió a la familia? Fácilmente hubiese acabado con ellos como lo hizo él. Recordó que solamente se abría si le impregnaban sangre y tal vez su papá no encontró el acertijo. Dylan accidentalmente lo había hecho. También tenía la pregunta de dónde o cómo se hizo el libro y de dónde provenía, respuestas que por el momento no tendría. Miró a los Lycans muertos. Al regresar a su forma humana los reconoció. Eran sus primos, hijos de un hermano de su mamá. No podía creer que ellos mataran a sus padres, atacaron a su propia sangre para quitarle el libro. Sin embargo, no esperaba menos de ellos. Su tío siempre fue malo y ambicioso. De hecho, sus viejos se habían venido al bosque porque él le quitó sus tierras. Había llegado el momento de hacerle pagar sus fechorías. Sacó los cadáveres de sus primos y los tiró lejos, entre los árboles, para que los animales se los tragaran. Era lo que merecían por puercos. Se quedaría una noche más y en la mañana iría en busca del perro de su tío. Mataría a quien se le atravesara. Esa noche, con nostalgia miraba el cielo por una ventana. De cierta forma estaba arrepentido por haber abandonado a sus viejos. Nunca debió dejarlos. Sin embargo, de no haberlo hecho, también estaría muerto y su crimen quedaría impune. La venganza no era buena, pero en esta ocasión sí irremediable. Pagarían sangre por sangre. En eso miró aparecer la luna llena y empezó a sentir espasmos de dolor. La influencia del astro nocturno estaba impregnando su poder, provocando una transformación. En el libro se activaba su poder cuando había peligro y con la energía de la luna, la transformación llegaba por su influencia. Quería decir que se convertiría en lobo si había peligro, aunque no fueran noches de luna llena. Al terminar la transformación recordaba todo, sentía furia y quería ir en busca de su tío, pero se contuvo. Algo le decía que no debía ir en ese momento y se tranquilizó. Ya más relajado, de a poco volvió a su forma normal y cansado se quedó dormido. En la mañana muy temprano una voz lo despertó. Abrió los ojos y vio que era su novia Alicia. Lo que le dijo sobre sus padres la preocuparon y al no responder las llamadas había ido, pensando que algo malo le había sucedido también. Su novia no sabía que el celular estaba roto, un pisotón de los lobos lo había destrozado. Dylan se dio cuenta que la llegada de Alicia era su corazonada que lo detuvo para no ir por su tío. Ahora se complicaban las cosas, no podía llevársela al peligro, eso arriesgaría su vida.